Se llamaba Paco, pero todos le decían Baldomero. Se había criado solo, y solo había crecido, sin nadie, sin educación, sin cultura, sin ejemplo ni referencias, con la única compañía de un perrillo y los cigarrillos que nunca se le caían de la comisura de los labios. El señor Tomás, decían algunos, lo adoptó cuando se estaba muriendo, por aquello de transmitir sus conocimientos y sabiduría, y que no quedasen en balde, sobre todo después de haber sido aprendidos a partir de un duro trabajo y sufrido esfuerzo, a través de innumerables generaciones de hombres solitarios, porque no se transmitía de padres a hijos, sino de hombre solo a hombre solo. Era cosa de hombres solitarios, con una sola inscripción en sus lápidas tristes y olvidadas, sin familia, sin nadie. Chisco fue enterrado con el señor Tomás. Murió el señor Tomás y lo metió su sucesor, Paco, a quien todos llamaban Baldomero, en un nicho viejo, gratuito, reservado para los operarios que ellos mismos buscaban, arreglaban y acondicionaban para cuando muriesen. Eligió el patio más antiguo, el más abandonado, el más cochambroso, el más desangelado, el que apenas recibía visitas, el más solitario y el nicho más viejo, más arrinconado. Y lo encaló un poquito, apenas 2 días antes, cuando sintió la llamada de la muerte a su puerta, y le dejó tiempo a secarse, y se murió. Baldomero no tabicó la embocadura del todo, únicamente 2 pellas de yeso, porque sabía lo que iba a ocurrir. Chisco fue enterrado con el señor Tomás, su dueño, su amo. Habían sido ellos dos la única familia, la única compañía, la única que asistió al entierro junto a Baldomero, y se echó a los pies del nicho, a dejarse morir, y se abandonó, hasta que murió, y Baldomero quitó las 2 pellas de yeso y el témpano. Introdujo el cuerpo lacio y aún caliente de Chisco, arrimado a la caja artesanal que el mismo Tomás se había construido poquito a poco, en el piso del nicho, junto a la parte del féretro que correspondía a los pies del que había sido su amo, y lo tabicó del todo. Cuando tuviese lista la lápida, la colocaría. Aquí yace Tomás, hombre bueno y solitario, y su fiel compañero Chisco. Eso puso Baldomero en la lápida. Eso grabó en la losa de granito semipulido. No sabía escribir, y el señor Tomás lo sabía. El señor Tomás tampoco. Por eso mandó, una vez que salió del cementerio, a una imprenta que le hiciesen un molde con las palabras, con la medida exacta de la piedra y lo que tenía que decir. Y Baldomero se limitó a escribirlo a golpe de cincel. No sabría ni leer ni escribir, pero copiaba a la perfección lo que le ponían delante, incluso retratos, imágenes o dibujos. Era un perfecto artesano. Y ahora estaba solo, con el perrillo que alguien había abandonado en el contenedor de basura que había en la puerta de la calle. La calle no era buena, y la gente de la calle tampoco. Adoptó el perrillo, una mezcla de boxer con mastín, probablemente, aunque él no entendía de razas. Chisco lo llamó. Ahora él tendría su propio Chisco, que viviría con él y le haría compañía a todos los lados. Tendría con quien hablar, aunque ambos eran parcos en palabras, pero se entendían con la mirada. Era bueno tener a alguien, y agradable, y reconfortante, y Chisco no le pedía nada a cambio, salvo alguna caricia, algún gesto cariñoso, alguna atención descuidada, y sin embargo le entregaba todo su ser, toda su alma. Chisco, buen perro, buen amigo. Chisco era hembra, pero eso no importaba. Jamás había salido Baldomero extramuros. Jamás su pie había hollado tierra impura, pagana, peligrosa. Se sentía seguro, a salvo,
ajeno al profano y al demonio. El suelo que pisaban sus pies había sido bendecido por el mismo arzobispo de Toledo, primado de España. Lo recordaba perfectamente, porque él mismo estuvo allí. Incluso le salpicó el agua bendita, impregnándole del Espíritu Santo, en lor de santidad, cuando se metió debajo del brazo del arzobispo, al agitar el hisopo, y esparcir su bendición, y la de todos los santos, y los cuatro vientos del recinto. Y todas las almas de vivos y muertos se regocijaron. Bueno, algunas no. Las de los condenados no. Las de los pecadores, ateos, apóstatas e infieles no. Las de los agnósticos, esotéricos y perjuros tampoco. Ni la de los frailones, ni la de los policastros rojos cuyos abuelos perdieron la guerra. Las de los miembros de otras iglesias y la de los violadores de niños tampoco. Y más o menos hasta ahí. Hasta ahí su baremo. Hasta ahí su vara de medir. Lo que había escuchado. Lo que le habían enseñado. Y no sabía muy bien quiénes eran esos esotéricos, o los perjuros, o los agnósticos, o los apóstatas, ni quiénes los frailones o los policastros, pero tampoco le importaba, con saber que estaban todos condenados, que arderían en el infierno por toda la eternidad, y aunque sus cuerpos reposasen en su camposanto, no así sus almas, que vagarían errabundas en el vacío inconmensurable. Le bastaba. Eso era lo que había escuchado, eso lo que aprendió, y lo que le bastaba. Así que no todas las almas se regocijaron, no las de los condenados, y mucho menos las de los elegidos, aquellos que Baldomero escogía. Todas las mañanas, antes que el sol asomase por el horizonte, Baldomero, acompañado por su fiel y único amigo Chisco, encaminaba sus pasos hacia la inmensa verja de hierro forjado a mano, que servía de puerta de acceso al camposanto, y la abría, y esperaba a que llegase la orden de trabajo para el día siguiente, porque si había trabajo para ese, estaba hecho y preparado. Como estaba él solo, el obispado, encargado de la administración del cementerio que pertenecía, junto a los terrenos aledaños a la iglesia, tenía empleado a un oficinista que se dedica única y exclusivamente a la recepción de entradas, o de muertos, para que el común lo entienda, destinadas para las pequeñas necrópolis, hogar de Baldomero. Y a las 5 de la mañana, cuando la mayor parte de los mortales aún dormía, se pasaba por la verja el gris burócrata de tercera fila, no tanto camino del trabajo, demasiado temprano para su itinerario, como por exigencia del peculiar guardaenterrador. Y como se trataba de un cementerio antiguo, muy antiguo y pequeño, muy pequeño, y carente de posibilidades de ser ampliado, únicamente se enterraban en él los familiares de aquellos de antañón adquirieron sus propiedades sepulcrales y los derechos de enterramiento, y como aquellos no fueron muchos, por aquello de la escasez del espacio y la denegación de la solicitud de ampliación y construcción de 5 patios en otras tantas fases por parte del ayuntamiento, por aquel entonces en manos ateas, y cuando no, ya rodeado de viviendas, el cementerio, y derogada por la normativa moderna de prohibición de construcción y ampliación funeraria y relacionada dentro de los núcleos urbanos. Tampoco lo eran los que se iban enterrando, por lo que Baldomero tenía mucho tiempo para dedicarse a sus cosas particulares, entre las que se encontraban diversos quehaceres, y lo más llamativo del personaje, que cuando le conocí me asombró más que cualquier otro con el que me hubiese topado tiempo atrás, y me topase en lo sucesivo, era precisamente eso, sus cosas particulares y sus diversos quehaceres. De haber sido el estudioso, habría estudiado lo que hubiese querido y se hubiese propuesto.
de pensador, hubiese creado una escuela filosófica, pero ni lo uno ni lo otro, aunque se aplicaba como el aprendiz de mago, como el monje silencioso y espiritual, y como el paciente alquimista, también como el asceta, como un hombre que aguardase a cada instante la iluminación. El oficinista estacionó su discreto utilitario frente a la verja. Paco, a quien todos llamaban Baldomero, alargó el brazo. Chisco gruñó, a pesar de que conocía al hombre desde cachorra, y nunca le había pegado una patada, ni la había regañado, ni la había perjudicado. Incluso, de vez en cuando, le llegaba alguna chuchería canina para intentar estrechar lazos. Pero nada. Chisco no era una perra que se vendiese por un bocado, aunque se estuviese muriendo de hambre. El hombre le tendió un papel. Se trataba de un sobre blanco. Contenía alguna documentación de entierros ya celebrados y nada más. El hombre del traje gris, somnoliento, saludó amablemente a Baldomero. Fue correspondido con un gesto nada cariñoso, más bien arisco. Nunca lo entendería, pero tampoco iba a quitarle el sueño. Por más que intentaba acercarse a ambos, no había manera. No había trabajo que hacer. Aquel día no tendría entierros. Se iría a dormir. Se irían a dormir. Había sido una noche muy larga y muy ajetreada. El Obispado de Madrid, a través de una fundación, se quitó trabajo y quebraderos de cabeza con la administración y gobierno de cementerios sacramentales, otorgando los mandos y responsabilidades a personas dispuestas a seguir llevándose el dinero en carretillas, que se hubiesen encontrado en el momento justo y lugar adecuado cuando se adoptó la decisión, y que tuviesen a alguien dentro que les hubiese llamado para la foto. Ese fue el caso de la oficina de mi cementerio, y de los oficinistas particularmente. El caso es que de la noche a la mañana, Baldomero ya no estuvo solo. De hecho, el día siguiente de la concesión de la administración de la pequeña sacramental bastión de Baldomero, el hermano del jefe se personó allí, con su traje nuevo, sus zapatos de hombre mayor, su leonina melena neblinosa, su voz grave y su pasado de expulsado del ejército, a poner todos los puntos sobre las íes y a enseñarle a quien quisiera aprenderlo quién iba a partir el poco o mucho bacalao que en el adelante hubiese. Nunca entendió el operario el porqué de la cesión del gobierno y administración del cementerio sacramental a simples, iletrados y mortales seglares, pero claro, que significaban apenas unos millones de euros para las arcas de la iglesia, sobre todo si eran robados y apropiados con subterfugios en los tiempos que corrían, donde todo suele salir a la luz tarde o temprano, pensaba, aunque no con estas palabras exactamente. El hermano del jefe, recordado así para la posteridad, no por algo suyo o por sí mismo, sino por haber sido lo que fue, solo el hermano de su hermano. Se plantó allí, con su cochazo nuevo, cambiado cada 2 o 3 años, con el sueldo de un administrativo de cuarto nivel, con los conocimientos informáticos de una niña de 8 y el inglés hablado y escrito de una abuela castellana que nunca haya salido de su pueblo, y atusando sus cabellos, que yo hubiese querido para sí el puma en sus mejores tiempos, al viento. Iba dispuesto a gritar y a comerse a quien se le pusiera por delante, pero se encontró con una verja cerrada. El viento dejó de soplar, ni una triste brisa, y la melena leonina neblinosa se le quedó en nada, pegada al cráneo. Tan poca cosa. No hubo manera de dar con Baldomero aquella mañana,
Ni siquiera tenía teléfono portátil. Disponía de uno fijo y analógico en la entrada del cementerio, en la especie de garita que hacía mucho que no se usaba, donde los buenos y viejos tiempos aguardaban los cargadores de féretros y las plañideras la llegada de las carrozas fúnebres junto al cura, que vestido de tiros largos y repasando los salmos y oraciones, rememoraba los nombres de los familiares vivos y presentes, que serían los que luego le diesen el estipendio. Tanto más larga la lista, cuanto más importante el muerto, y más largos los numerosos los apellidos, cuanto más rancios su abolengo y titulaciones familiares fuesen compradas o no, propias o no, meritorias o no, o robadas, como casi todas. Pero nunca lo cogía, por mucho que sonase, incluso aunque tronase, porque nunca estaba allí, casi nunca entraba, y tampoco es que tuviese mucha costumbre de hacerlo, ni de usarlo. No sabría darle a la rosca, así que el teléfono no paraba de sonar, con aquel característico y olvidado ring, 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 cuando no lo cogían, y el aparato insistía testarudo. Y aunque Baldomero hubiera pasado por allí en aquel momento, tampoco habría asociado el sonido con el hecho de tener que coger el teléfono, porque alguien quisiera contactar con él, dar con él o decirle algo. Porque él tenía su manera de ser contactado, de hacer que diesen con él o que le dijesen lo que quisieran, pero a su manera, como siempre, como toda la vida. Así que el hermano del jefe, móvil en la mano, por ser frase hecha, le gritaba al manos libres, con reconocimiento de voz del coche, como un poseso fuera de sí. Además, pensaba que encima que había tenido la delicadeza y cortesía de incluir el nombre del guarda enterrador en la agenda, y no algún genérico, como Cementerio Nuevo, el maldito bastardo no se dignaba a cogérselo y no se lo explicaba, porque sabía que no tenía entierros. ¿Qué narices estaría haciendo? Y era gracioso verle gritando al coche desgañitado: «¡Baldomero, Baldomero!», al punto de dar pie a pensar que había bautizado su automóvil de tanto aprecio que le tenía. El irascible hermano del jefe tuvo que marcharse. Como no tuvo suerte con Baldomero, llamó a su hermano, siempre lo hacía, para que le dijese qué tenía que hacer. Y al jefe le dijo que volviese a casa. Casa era el cementerio. Que ya lo intentarían de nuevo. Que no se preocupase, que tampoco había que hacer una tragedia de aquello. Pero el hermano del jefe no lo tenía tan claro. Era orgulloso, prepotente, chulo, y no consentiría que un guarda enterrador de mierda se riase de él. Craso error. El cementerio donde vivía, trabajaba, moraba y operaba Baldomero, junto a su fiel, leal e inseparable Chisco, era de los llamados parroquiales, y muy pequeño y recogido, incluso discreto. Había mucha gente que, pasando por sus enormes puertas de hierro, no sabía de qué se trataba, ni lo que había detrás. Claro que ese dato era poco significativo, porque hoy día poca gente se fijaba, poca gente preguntaba nada, poca gente estaba viva y despierta, poca gente, prácticamente nadie. Y eso lo sabía Baldomero, que aunque desconociese las ciencias y las artes modernas y las formas de comunicación que no fuesen las orales, era un hombre sabio, que sabía de la vida, que sabía quién era y lo que le había tocado hacer. Y era un hombre sabio, y por eso un hombre solitario, un eremita, y sabía quién era y lo que le había tocado hacer. Fue mi jefe quien le vio, el primero y el único. Si se me excluyese,
El oficinista del traje gris, de la vida gris, del obispado, somnoliento, le llevó la solicitud en el sobre, junto a la documentación de un entierro de un par de días antes, que tendría que entregar a la familia del finado cuando se personasen a pagar o a visitar a su muerto, y el aviso de otro para el día siguiente. Y se la leyó, pues mi jefe no sabía que no sabía leer, y poco menos que se le rogaba atendiese la petición del nuevo jefe de la Sacramental de entrevistarse con él. Y también le leyó la ubicación del entierro a preparar, como de costumbre. Tenía muy buena memoria. Y Baldomero, que era hombre prudente, no se negó, pues se trataba de un jefe y sabía que no era conveniente incomodar a las autoridades, lo valiesen o no, y suponía que no valdría por sí mismo, como la gran mayoría, un solo segundo de su tiempo ni de su interés, pero accedió. Así lo comunicó, con un gesto, al hombre gris al día siguiente, cuando fue a entregarle las novedades, y le recibiría el otro día, 72 horas después de haberlo solicitado. Ni el obispado demoraba tanto los asuntos más livianos, frugales, triviales y desinteresados, pero mi jefe no se lo tomó a mal. Había sido un buen lustro, una buena década, un buen cuarto de siglo, y a pesar de que las cuentas oficiales andaban algo justas y ceñidas, las oficiosas se desbordaban, llenando sus bolsillos y los de los suyos, y las sacas y las cajas fuertes y las segundas residencias y todos los agujeros que se encontrasen para llenar, dejándolos rebosantes y apretados a más no poder, de riqueza negra no declarada, la más jugosa y placentera de conseguir. ¿Y cómo es? ¿Cómo es ese tal Paco? Preguntaron mis compañeros cuando comentó el jefe que le había visto. ¿Y cómo es? ¿Cómo es ese tal Paco? Preguntaron mis compañeros cuando comentó el jefe que le había visto. Pues no es tanto como parece, soltó tan soso y vacuo como de costumbre, mientras sacaba su descafeinado extra azucarado habitual y cotidiano. No parece gran cosa, así bajito diría yo, moreno, normal, un tío normal y corriente, algo solitario, pero normal y corriente, y con un perro, una especie de boxer, muy grande, que se llama Chico. Pues Eustaquio decía que era un tío loco, que vivía solo en el cementerio y que no salía nunca. Soltó alguno. ¿Y cómo sabe eso Eustaquio? Preguntó el jefe, a quien le gustaba tenerlo de perrillo faldero y chivatillo menor. Porque una vez fue allí a entregar una caja de restos y unos sudarios y le vio pasar por dentro, pero no le abrió. Contestó el mismo que había hablado antes. Pamplina, zanjó el jefe el asunto. Es un tío normal y corriente. Por cierto, vendrá la semana que viene. Eustaquio y Anatolio se marchan, uno a una comunión y otro a una boda, y no pueden hacerse cargo de cerrar el cementerio. Lo cerrará el chaval este. Así veremos qué tal trabaja, por si algún día tiene que venir a echar una mano. Me alegro de que sea así, comentó Eustaquio. Así podremos estar en lo nuestro, relajados y a gusto. Y podremos conocerle, remató una voz. Le explicó el jefe el horario y le dijo que una vez llegada la hora del cierre tenía que esperar a que saliesen los coches y la gente, pero bajo ningún concepto dejase entrar a nadie, que luego pasaba lo que pasaba y la gente abusaba, y como faltaba aún media hora, se marchó para la oficina. Nosotros, discretamente, le mirábamos desde los ventanales del patio cubierto de la entrada.
desde donde dominábamos las vistas sin ser detectados, a menos que armásemos jaleo. Y el muy mamón nos detectó. Se lo dijo el perro, chico, con una mirada. Y claro, yo, por vergüenza, me fui. Los otros fueron a verle más de cerca, pero no pudieron sacarle apenas nada. No recordaba la última vez que había salido de su hogar, pero tenía que hacerlo. Se lo había pedido un jefe y no quería problemas. Así que, reuniendo fuerzas, cerró la oquedad oculta con la verja, entre el muro y la vegetación, pegada al edificio en ruinas, a medio derruir o a medio construir. Tanto tiempo deshabitado que ya no quedaba claro cuál era el uso, cuál el fin. Plagado por toxicómanos y vagabundos sin norte, aquel paso era el más adecuado para abandonar el recinto por la trampilla aquella, sin ser visto y pasar desapercibido. Un borracho más, un yonqui más, un vagabundo más con su perro. Y llegó a la puerta del cementerio grande caminando. Según le había explicado el jefe pelirrojo, venido a menos, bastante antes de lo acordado. Pero no le gustaba que le esperasen, ni que le hiciesen esperar, porque el tiempo de cada uno era de cada uno, y nadie tenía derecho a robarle el tiempo a uno, ni uno a robárselo a nadie, a menos que fuese todo él, y para siempre. Como había llegado antes de lo acordado, decidió darse una vuelta por el recinto aquel, mucho más grande y complejo, mucho más espectacular y pretencioso. Y aunque era un lugar extraño, se sentía en aquel sitio como en casa, porque se trataba de un cementerio católico, y todos los cementerios católicos eran iguales, por dentro, en esencia, aunque por fuera fuesen tan dispares como lo eran el suyo y aquel en el que estaban Chisco y él. Y se dispuso a recordar. Ya había estado allí en una ocasión, cuando niño, poco antes de que Tomás le apadrinase y le acogiese en su casa como un hijo propio, para enseñarle el camino y prepararle para ocupar su sitio cuando dejase este mundo. Quiso ir al patio principal, a la capilla, que tantas veces había pisado, pero no se decidió. Chisco y él llamaban demasiado la atención juntos, y la capilla era un sitio al que no debía volver. Lo juró, so pena de perder la cabeza, de que le quitasen la vida. Y Paco, a quien todos llamaban Baldomero, jamás rompería un juramento, jamás traicionaría a nadie que lo mereciese, que mereciese la lealtad de aquel hombre. Quedaban pocos hombres como él, por eso su única compañía era la de una perra, y cuanto más conocía a su perro, más renegaba de los hombres, coincidiendo con Josh Gordon Burron, aunque sin saberlo. Cuando se iba aproximando la hora, encaminó sus pasos hacia la puerta, donde había acordado encontrarse con el que decía ser su jefe, aunque a él le parecía que no revestía ninguna clase de autoridad. Chisco, inteligente, silenciosa, expectante y observadora, echó a andar tras los pasos de su amo. Los compañeros comenzaron a abandonar el cementerio a las horas habituales, cogiendo sus coches y bajando la cuesta, decididos a llegar cuanto antes a sus destinos. Unos irían a casa directamente, como cada día. Otros al bar directamente, como cada día. El de la boda y el de la comunión, que vivían allí en la puerta, se habían marchado un par de horas antes, por aquello de ducharse, vestirse y conducir hasta los pueblos y restaurantes, que decían ellos, y ya no estaban allí. Los albañiles no trabajaban, pues era sábado,
y los picapedreros, que se decían ellos, cuando en realidad no eran más que peones de la piedra sin ningún conocimiento, ya que toda la labor se realizaba en las propias canteras con maquinaria y tecnología dirigida por ordenador, no como en antaño. Se habían marchado a colocar trabajos en otro cementerio. Salió mi jefe, el nuevo de Baldomero, con la secretaria. El hermano no trabajaba los sábados. Detuvo el BMW en el vano del portón, en tierra de nadie, entre el sagrado suelo bendecido de la ciudad de los muertos y el profano de la calle de fuera, donde el mal campaba entre los mortales ciegos y desnudos. Bueno, Paco, le dijo despreocupado y charlatán, recuerda que cuando llegue la hora no entra nadie, que si no te la pueden liar. Me dio la impresión de que trataba al guardaenterrador extraño del cementerio parroquial como si tuviese algún defecto psíquico, alguna discapacidad intelectual, que dirían los más sensibles. Cierra la puerta de entrada y les dices que hasta el día siguiente nada. Cuando se marche el último de los trabajadores, cierra el cementerio y te vas a tu casa, que mañana ya abrirá alguno de los nuestros. Baldomero, a quien todos decían Baldomero, y el único que le llamaba Paco, era mi jefe. Asintió con la cabeza. El jefe hizo un amago de acariciar a Chisco, pero el guardaenterrador le detuvo en seco con la mirada. Puso su mejor sonrisa estúpida y salió del cementerio a trompicones, con el BMW dando tirones y trallazos, que solo llevaba conduciéndolo 2 o 3 años, cuando lo adquirió tras cambiar el Mercedes. Demasiado señorial para él, que decía. Todavía recuerdan algunos cuando llegó a la oficina del cementerio con el Renault 14 GTS de tercera mano, con las puertas atadas con pulpos y el tubo de escape partido, pidiendo tabaco todo aquel que fumase, muerto de hambre. Pocos minutos después, salió el último coche, el de unos visitantes. El mío no salió. Tenía que hacer aquel día antes de marchar a casa, y por eso puedo dar fe de lo que aconteció aquella tarde. Quedaban 3 minutos para el cierre del cementerio. Baldomero sabía que ya no quedaba nadie, excepto yo, que me iría más tarde, y no le iba a plantear ningún problema. No cerré yo las puertas, porque hube de ausentarme con el padre Prieto a un asunto sin el mayor interés, del que regresé al poco del cierre, entrando por una de las muchas puertas de atrás, pequeñitas, escondidas, oxidadas, secretas, ocultas, como un gato furtivo, pistolero, solitario, dominante, por una gatera que sólo él conociese, volviendo de gatas, de jarana, de pelea. Había juntado las verjas del portón pequeño y las había candado. Tenía que almorzar uno para manejar aquella cantidad de hierro concentrado en tan poco espacio. Pero quedaban 3 minutos y esperaría hasta el último. Un automóvil imponente llegó al portón dispuesto a entrar. El que lo guiaba se manejaba de una manera arrogante, avasalladora, maleducada y prepotente. Por cómo conducía, la cara que llevaba, el gesto, los gestos y las abolladuras de la chapa por los 4 costados. Era un coche grande, muy grande y algo antiguo. Un coche muy caro de mantener, que denotaba que a su dueño no le importaba tirar el dinero, puesto que le sobraba. Y si Baldomero no se cuadra ante el vano, con la fiel y leal Chisco a su lado, junto a él, inmóvil, impertérrito, autoritario, inmóviles, impertérritos, autoritarios, habría entrado, se habría colado, pisoteando la presencia de Baldomero y violando sus órdenes,
menoscabando su valía y cuestionando su capacidad para cumplir su trabajo. Y Baldomero entregaría la vida antes que permitir aquello. El pesado coche frenó, con todas las fuerzas del pie del conductor sobre el pedal, hasta que obligó a Baldomero a saltar sobre el capó para no ser atropellado. Pero no le hizo daño, ni un rasguño. Chisco también estaba ilesa. Fue el susto más que nada, el susto de que a su amo le hubiese pasado algo malo. El cochaco rebasó casi 3 metros el umbral físico de la puerta. Estaba dentro del cementerio, y el sujeto que lo había estado conduciendo se quedó mirando como un pasmarote a Baldomero, que se recomponía y comprobaba visualmente que no tenía rasguño ni herida superficial, pues sentía que internas tampoco. Ya estaba yo en una de las oquedades del patio cubierto de la entrada, a mis cosas y aprovechando la coyuntura, contemplando los procederes del extraño guardaenterrador, ya que el padre Prieto me había adelantado algunas circunstancias de su historia y vida, de lo más curiosas e interesantes, cuando menos por otro lado. Y como iba siendo hora de que cerrase y probablemente se marchase, no quise perderme su despedida ni la de su fiel y leal amiga. Por esas vi al conductor del pesado vehículo de quien se trataba, y lo que dijo e hizo, así como lo que respondió, hizo a su vez Baldomero, cuyo real nombre era Paco, y el de las cosas que sucedieron, de las que ni uno ni otro posiblemente hubiesen deseado se diesen como se dieron. A lo que se ve está usted bien, habló el conductor con tono grave, serio y respetuoso. Quisiera saber por qué se ha tirado ante mi coche impidiendo mi paso. Baldomero se había vuelto a colocar ante el coche, pegado a él, tocándolo. Chisco gruñía de manera casi imperceptible. El conductor era un tipo cano, muy mayor, nada trabajado, en un plano físico, con tupé teñido y un aparatoso peine en el bolsillo izquierdo de la camisa. Era el hombre de confianza del obispado en lo que respectaba a las obras, el constructor, un tipo que quiso ser del Opus, aunque no le admitieron, sin el graduado escolar, a pesar de su apariencia y esfuerzos por dárselas de catedrático, colocado allí porque supo moverse bien y convencer a la persona adecuada a base de sobres de billetes regularmente entregados. Se había jubilado por un lado y seguía cobrando por otro de la empresa de la que era accionista. No podía retirarse del todo, porque los dos hijos a los que había puesto a trabajar en lo mismo resultaban absolutamente inútiles. Un sujeto a que al parecer su mujer no quería en casa. El hombre constructor del obispado, duro, serio, honesto, incorrumpible, honrado, religioso, recto, ortodoxo. Eso quería creer. Con un precio, como todos, pero algo más elevado. Y dejó de ser el hombre del obispado para convertirse en uno más del cotarro, como lo llamaban jocosamente en sus ratos ociosos de alcohol, prostitutas, risas y dominó. Pero ya las prostitutas apenas, y por separado, las edades que no perdonaban. Y Miguel de la Sierra, el promotor, padrino y abanderado, muerto y enterrado, no hacía mucho, cuando el jefe comentó en público que él ya prefería una buena comilona que un buen polvo. Mal asunto. Está usted en propiedad privada,
Dé marcha atrás y saque su vehículo inmediatamente, ordenó Baldomero, con un tono que lava la sangre en las venas. Y aquellas palabras alteraron los latidos del católico exhombre del obispado, acostumbrado a pisotear y privar de trabajos, voz, voto y hombría a hombres más grandes y fuertes que aquel que en tamaños términos a él se dirigía, pero también, y cosa que no supo ver, más necesitados. ¿Cómo se atreve?, chilló indignado. «Apártese de delante inmediatamente. Se lo ordeno», rugió tembloroso. No era capaz de digerir que alguien de tan baja estofa le dijese lo que había dicho ni de qué manera lo había hecho. A él, que había estudiado 3 años en una universidad privada. Eso mantenía siempre, hasta el punto de llegárselo a creer. A él, que acudía a misa 3 veces al día y que dejaba la vida por complacer a Dios y a la Virgen y a la Iglesia, a él, con el dinero que ganaba. «Salga del cementerio inmediatamente», insistió el operario sin inmutarse. Chisco siguió gruñendo. «Pero bueno, ¿habráse visto semejante despropósito? Apártese usted si no quiere que le despida ahora mismo. Usted no sabe quién soy yo, miserable». La arrogancia y la costumbre condujeron al hombre cano, con tupé y un aparatoso peine en el bolsillo izquierdo, a la ofensa. Y Baldomero no le había faltado al respeto, solo cumplía con su obligación. «No era necesario que me insultase», dijo Baldomero, y agarrando una hoja de hierro forjado de la cadena, la derecha, según se miraba a la calle, la aproximó hasta el lateral delantero izquierdo del automóvil. Lo veía yo todo clara y perfectamente, pues me ocultaba en mi respiradero y tragaluz del patio cubierto, por detrás de Baldomero y a su derecha. Y sin mediar palabra, comenzó a sacudir el pesado portón contra el vehículo una y otra vez. ¡Pum! 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 Bueno, sí, creo que dijo: «El cementerio está cerrado». ¡Pum! 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 Y luego, no conforme, y viendo que el hombre del obispado no salía de su asombro, y su asombro no le permitía reaccionar, soltó la reja derecha y se encaminó al otro lado, a por la otra pesada reja, con las mismas pretensiones de acariciar el costado intacto e inmaculado, y más de lo mismo. Después de propinar numerables golpes, creí registrar un comentario que decía: «¡Que el cementerio está cerrado!». Y el estruendo de los golpeteos no me impidieron percibir, desde mi media lejanía, los quejidos, chillidos y lamentaciones de las 2 momias que acompañaban al hombre que se creía recto, bueno, ortodoxo, que no eran otras que su señora esposa, que había parido un buen número de hijos, todos colocados, y la madre de éste, que se componía de cartón sobre cartílago y una peluca violácea, que iban a visitar el cementerio donde su señor esposo e hijo, respectivamente, trabajaba de vez en cuando y volcaba toda su bondad, fe y maestría. Cuando el susodicho se apercibió de su situación, ya era algo tarde, pues su pedazo de cochazo antiguo pero caro de mantener había menguado cerca de 20 centímetros. Metió la marcha atrás automáticamente y retrocedió lo suficiente
para que el operario, aparentemente enojado, cerrase la puerta del cementerio. Aquello no iba a quedar así. Aquel sujeto poseído por el mismísimo demonio no sabía quién era él.